Le damos las gracias a Ernestina Godoy por permitirnos conversar este día. Debe andar un poco desvelada porque ayer fue la aprobación en el Senado de la República, después de un día muy de por sí muy ajetreado, de la reforma judicial. Y yo quisiera empezar, después de agradecerle esta oportunidad de conversar, Ernestina, yo quisiera preguntarle la ruta, lo que viene. Ya decía hoy el INE hace unos momentos que tiene preparada ya una ruta, está esperando la aprobación de los congresos para empezar a trabajar ya una ruta para la elección de juzgadores. Gracias nuevamente. Gracias, muy buena tarde. Buen día a todos. Y bueno, Buen día. miren, estamos, sí, efectivamente, terminamos muy temprano, diría, ¿no? No fue tarde, sino muy temprano en la madrugada, pero ya está aprobada, se alcanzó la mayoría calificada y por lo que me han estado informando, los estados están ya, también los congresos estatales están ya trabajando. Algunos ya la han aprobado porque estaban muy pendientes, tenían propios incluso en la sede del Senado, ¿no? Y pues esperemos que en unos cuantos días quede ya publicada, ¿no? Una vez publicada, pues entra en vigor el decreto y uno de los transitorios dice que inicia el proceso electoral cuando entre en vigor este decreto. Entonces, efectivamente, el proceso electoral arrancará en ese momento. Se han tenido pláticas con el Instituto Nacional Electoral, esperando a que se aprobara, se viera si había, cómo quedaban ya los textos y demás, pero efectivamente se ha venido trabajando con ellos y pues va a arrancar todo. Tiene que emitirse una convocatoria en el que se van a establecer en esa convocatoria prácticamente todo, por ser la primera vez. ¿No? Y pues vamos a este proceso inédito, yo digo, en el mundo, ¿sí? Que era una de las cosas que nos decían ayer quienes se opusieron, cómo tienen pues la osadía de pensar que va a funcionar algo que en ningún país del mundo se ha aprobado, ¿no? Y decimos, pues sí, es que fíjense que el pueblo de México está siendo muy osado, está muy echado para adelante, ¿no? Así que tenemos que estar a la altura. Entonces vamos, según lo establece los artículos transitorios, vamos a una elección extraordinaria en el 2025. Antes de eso, quiero decirles que hay ya la obligación de empezar de sacar ya muchas de las leyes secundarias, ¿no? Entonces ya también hay un equipo en el que estamos trabajando, ¿no? Desde luego la electoral, pero aunque también se hace la salvedad, porque ya saben que lo electoral no puede modificarse determinado tiempo antes de un proceso, en esta vez va a ser distinto, seguramente se van a aplicar muchas de las reglas que ya están, pero hay que modificar toda la parte electoral, la ley orgánica del Poder Judicial, por ejemplo. Miren, son más o menos 22, 23 leyes, más lineamientos, más acuerdos. Viene un trabajo muy fuerte. Viene también, tienen que formarse comités de evaluación que tiene que formar cada poder, cada uno de los tres poderes, ¿no? Y esos comités de evaluación, yo creo que ahí tenemos que trabajar todos para que realmente queden conformados por personas que sepan, o sea, de reconocida trayectoria en la actividad jurídica, que tengan autoridad moral, etcétera, porque hay cosas que de eso va a depender también el éxito. Me parece que ese es uno de ellos, ¿no? Es lo que tenemos que cuidar ahí. Tenemos que cuidar los lineamientos para que quienes lleguen a la boleta, cualquiera que gane, tenga la capacidad, el profesionalismo, la honorabilidad, la probidad, ¿sí?
y sobre todo las ganas realmente de impartir justicia. Entonces, seguramente se van a afinar todos los requisitos, ya en los lineamientos, están, pues como toda constitución, los generales, los más importantes en la reforma constitucional, y ya estaremos viendo con estos comités qué otra manera para que los filtros vayan ayudando mucho a que efectivamente tengamos en el mes de septiembre del año que entra un gran número de jueces, ministros y magistrados, porque solo recuerdo, en el 2025 vamos a la elección de todos los ministros y ministras, que ahora van a ser 9 solamente, ¿sí? Vamos a la elección de los 5 integrantes del Tribunal de Disciplina, ¿sí? Vamos a elegir, todo esto es nacional, ahí la vamos a elegir todo el país. Me parece que hay 2 vacantes, bueno, no sé si 2, o si van a ser 2, del tribunal, de la Sala Superior del Tribunal Electoral, ¿sí? Porque el grueso del tribunal va hasta el 2027, pero hay vacantes, ¿sí? Pues hay que elegirlos de una buena vez, eso es a nivel nacional. Y luego viene el 50% de jueces y magistrados, ¿sí? Y también recordar que ahí si no es elección nacional, ahí no, va a ser por circuito judicial, ¿sí? Los de la Ciudad de México, pues aquí los de Tamaulipas, nosotros no vamos a votar por los de Tamaulipas, los que vivimos en la Ciudad de México, van por distritos judiciales. ¿Quiénes se eligen? Pues empezando por las vacancias. Siempre hay un número importante de vacancias, va eso, y va hasta llegar al 50%, que ya se irá decidiendo la forma en que se van a escoger quiénes son los que se van a elegir. También recordemos que todos los integrantes del Poder Judicial que en el momento estén en funciones pueden pasar de manera automática la boleta, ¿sí? Siempre y cuando no declinen, ¿sí? Si declinan, pues se van. O que quieran moverse de donde están, ¿no? Si yo soy magistrado y quiero ser ministro, pues me voy a someter a la elección, al proceso que se establece. Pero si quiero seguir siendo ministra, pues entonces paso automáticamente, ¿sí? Ese es más o menos así a grandes rasgos, puedo decirles a grandes pasos lo que sigue. Pero sobre todo, creo que todos tenemos la obligación de informar, de informar. Senadora, Sí, sí, sí. perdone, senadora, es que lo que usted está exponiendo, y qué bueno que lo haga para ilustrar lo que viene, que es la implementación. Una implementación que a usted le va a corresponder observar ya desde la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal al lado de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero así como hay oposición, hubo oposición dentro y fuera del Congreso, tanto que inclusive ayer, en un acto inédito, miembros de un poder invaden la sede de otro poder, el Poder Judicial al Poder Legislativo, pues va a buscarse entorpecer, sabotear la implementación y que resulte un fiasco para poder acreditar los malquerientes que fue una muy mala idea aprobar una reforma al Poder Judicial de la Federación. ¿Qué se observa desde Morena y sus aliados sobre los intentos de sabotaje que habrá, o a lo mejor ustedes tienen conocimiento de que no los habrá? No, bueno, ya lo vimos a lo largo de estos, pues, meses, y podemos decir en las últimas semanas que se agudizó esta esta actuación, ¿no? Efectivamente, pues, del Poder Judicial, ¿no?
me atrevo a decir que es de quienes tienen los privilegios, ¿no? Y que seguramente hay muchos trabajadores y les hemos asegurado que no van a tener ningún problema con sus derechos, pero bueno, eh, hemos visto, pues ustedes saben, los amparos, las suspensiones provisionales, definitivas, con las que intentaron detener el proceso parlamentario de una manera indebida, de una manera ilegal, improcedente totalmente. Pero entiendo que pues están defendiendo sus privilegios y han anunciado que se irán al sistema interamericano, etcétera. Pues me parece que todo pues estarán en su derecho, ¿no? Pero lo que nosotros no podemos hacer es detener, ¿no? Detener este proceso y, como tú bien dices, Álvaro, cuidar que no sea un proceso fallido a partir de sabotaje, sobre todo. Me parece que tenemos que ser muy firmes, muy cuidadosos, pero muy firmes, ¿no? En los pasos que tenemos que dar. Somos muchos, no es un tema en el que es el capricho de unos cuantos, es una decisión política popular, digo, ya lo hemos repetido hasta el cansancio. Fue Eso fue una de las iniciativas y ahora será una reforma de las más discutidas. Prácticamente me atrevo a decir que todo el país estuvo en la discusión, ¿sí? Todo el país. Era el tema, ¿sí? En las escuelas, en los trabajos, en los grupos de amigos, en las familias, ¿no? En los medios de comunicación, a veces de una manera muy lamentable, solo dándole voz a quienes estaban en contra. Pero anoche mismo que estaba la discusión, y así sucedió cuando fue la discusión en la Cámara de Diputados, creo que fue récord en el canal del Congreso, Sí. de la gente que lo estuvo viendo, la gente que se desveló con nosotros, ¿no? Este, muy atentos, muy nerviosos, mucha gente muy nerviosa por la posición que tomó la oposición, ¿no? Que fue muy lamentable que tomaran ese camino, el camino de la violencia, el camino de la presión, un camino que intentó realmente manchar este proceso. Eh, no lo lograron. Parece que la tranquilidad con la que tanto los diputados como los senadores anoche, las decisiones que se tomaron de no confrontar, bueno, parecía aquello el Capitolio, ¿verdad? Recordaba un poco el Capitolio de, asaltando, etcétera, pero no era nuestro papel confrontar, ni mucho menos. Decidimos ir a sede alterna en un recinto del Senado, ¿no? Que es el de Jicotenca, para que no haya problema de sesionar fuera de los recintos del Senado. Ahí sesionamos, llegó todo mundo, estuvimos los 127 senadores, porque uno decían que estaba perdido, pero no lo estaba, ¿no? Y fue una crisis en la que intentaron meter durante todo el día. En fin, son acciones para retardar, para sabotear, etcétera. Pero me parece que tenemos una gran firmeza, una gran claridad de que estamos actuando bien, de que estamos haciendo un gran esfuerzo, todos, la sociedad completa, por mejorar nuestro sistema de justicia. Eso nos compete a todos y lo siente la gente. Entonces creo que vamos a ir avanzando, ¿no? Y vamos a ir pues resolviendo cada problema que se nos presente, Pues sí. cada problema. La ministra Piña ha mostrado o ha abierto distintos frentes para oponerse a esta reforma. Pues digamos, se ha mostrado dispuesta a ir a tribunales internacionales, por ejemplo, que es un frente, está bien, pues es su derecho y además pues es oposición, ella es el nuevo rostro de la oposición. Ahora, el otro camino, que es el que vimos el día de ayer, que es muy riesgoso, es muy Muy peligroso, bien.
es el camino que también asumió la ministra Piña, porque usted si se pregunta de dónde salieron los manifestantes de ayer, pues nomás verifique el organigrama del Poder Judicial y ahí están explícito quién encabezó pues la movilización del día de ayer, además con salarios pagados, que eso es muy importante resaltar. ¿Usted cree que existan condiciones, digamos, incluso por las discusiones que vienen, las leyes secundarias, etcétera, para que la ministra repita o los trabajadores y juzgadores repitan las escenas lamentables que vimos ayer, Ernestina Godoy? Pues nosotros hacemos un llamado a que eso no se repita. No es el camino, no es lo que la gente, lo que el pueblo ha decidido, ¿sí? Yo les comentaba ayer a algunos de los jóvenes que irrumpieron, oigan, nosotros hemos luchado muchísimos años y no hemos roto un cristal, ¿sí? Un cristal. Apostamos al diálogo, apostamos a la vía pacífica, apostamos a la urna, ¿no? Entonces, queremos que así sea, ¿no? Creo que no debemos caer en la provocación y yo haría un llamado a la oposición a que realmente tengan una actitud responsable, porque lo de ayer fue una gran irresponsabilidad que afortunadamente no tuvo mayores consecuencias, más que tuviéramos que salir de ahí, ¿no? Pero, pero siempre es un filo muy peligroso, ¿no? Entonces yo haría un llamado al Poder Judicial, está prácticamente a momentos de entrar en vigor las reformas constitucionales, no se admite ya amparos y demás, ya está. Hagamos que esto funcione, ¿sí? Y si ellos creen que tienen derecho a continuar en los cargos, que se sometan a la voluntad de las urnas. Aquellos que han sido jueces o ministros, magistrados, que han actuado bien, pues prácticamente podemos decir que la gente va a votar por ellos, ¿no? ¿Sí? Quienes no, bueno, es precisamente para esto la reforma, ¿no? Así que hagamos, hagamos un llamado a que todo el mundo vayamos por la no violencia, ¿sí? Y así vamos a actuar nosotros pues desde el gobierno, ¿sí? Y yo espero algún llamado también a los medios de comunicación, ¿no? Creo que hay mucho enojo en algunos, ¿no? Jamás pensaron que íbamos a llegar a la mayoría calificada. Y se logró. Ujú. Así Ahora, que, me gustaría preguntarle también, eh, uno, está aprobándose en las legislaturas locales con gran celeridad. Ya van seis estados seis congresos locales. Faltarían por lo menos 10 con sí, 16, 17, 17. 17 legislaturas locales. Perfectamente pueden aprobarse mañana jueves o el viernes. El presidente la promulga, la publica y entra en vigor. Podríamos pensar que para la noche del grito del 15 de septiembre estará promulgada ya esta reforma, senador. Todo indica que así puede ser, porque tenemos noticia efectivamente de quienes ya aprobaron, porque, insisto, desde anoche, bueno, en la madrugada estaban ya los propios de los estados, de los congresos estatales que llevaron las minutas y, por ejemplo, en algún momento a las 3 de la mañana me informaron que el Congreso de Oaxaca estaba ya reunido, esperando, ¿no? Y listo para la convocatoria que les permiten sus leyes orgánicas hacerlo, ¿no? Y tenemos noticia de que entre hoy y mañana, incluso hay algunos programados para el viernes, sesiones para el viernes, de modo que si eso sucede, es muy probable que para el día 15 esté promulgada, ¿no? Y por tanto, el presidente, perdón Alejandro, seguramente en su arenga pueda incluir la
la aprobación o alguna referencia, y en todo caso es la coronación de un sexenio con esta reforma al Poder Judicial de la Federación. Coronaría cómo el presidente López Obrador, su gobierno, una vez aprobada la reforma y promulgada la reforma al Poder Judicial, senadora. Mire, las iniciativas que presentó el 5 de febrero no son documentos aislados, no son ocurrencias. Es empezar a rearmar, podríamos decir, el andamiaje constitucional, ¿no?, de un pacto social importante que se tuvo desde el 17, pero que ahora además toma un cariz importante con el humanismo mexicano. Todos los sistemas de gobierno, ¿no?, tienen un andamiaje jurídico, ¿no?, que es necesario construir para que se pueda trabajar de una mejor manera y de una manera cierta, no arbitraria, con reglas claras, con normas claras. De modo que eso es el paquete de reformas que envió para el 5 de febrero y que la anterior legislatura, la Comisión de Puntos Constitucionales, aprobó. De modo que está en posibilidades de llevar al Pleno de la Cámara de Diputados prácticamente todas. Parece que solo quedó fuera la electoral. Y es eso lo que él plantea, ¿sí? Y esta es la primera reforma que se aprueba de ese paquete, que es efectivamente, es cuando él es presidente todavía, con la claridad de que al tener ese trabajo ya previo, al tener la mayoría calificada, seguramente estarán desahogándose ese gran paquete, y él habrá dejado ya, digamos, las bases constitucionales, las bases legales de ese nuevo régimen que es el humanismo, régimen político que es el humanismo mexicano. Hay algunos medios que hablan de que se consumó un golpe, hoy lo dice así, tal cual, literal, reforma, y hay también núcleos de intelectuales, de académicos, que hablan del fin de la República, Ernestina, tal cual. ¿Qué les contesta? Bueno, esos argumentos los escuchamos desde la sesión de las Comisiones Unidas en el Senado, fueron los mismos de la Cámara de Diputados, y los escuchamos ayer durante todo el día. Una cantidad de lucubraciones, ¿no?, una cantidad de prospectivas que ellos hacen de el Poder Judicial en manos de Morena, el Poder Judicial sin ninguna independencia, el Poder Judicial conformado por personas que no tienen ninguna capacidad, es una trampa, en fin, todo esto, y efectivamente hablaban de el fin de la democracia, el fin de la república. La verdad no sé qué dictamen leyeron, así como no sé qué leen de la realidad, ¿no? Y no sé qué dictamen leyeron. A la presentación que yo hice, les expresé con mucha claridad cada artículo, qué es lo que esa reforma de ese artículo, qué es lo que estaba previendo, ¿no? Quiero decirles que fue una redacción minuciosa junto con los diputados, ¿no? Una redacción que buscamos que no se escapara ninguna situación, ¿sí? Lo que les decimos, esperen que sea un poder judicial más autónomo, más independiente, ¿sí?, que fortalezca la división de poderes. No es un tema donde un poder está queriendo ser el suprapoder. Si hemos peleado para que el ejecutivo no sea el suprapoder, porque vamos a permitir que el judicial sea el suprapoder. Es división de poderes donde claramente se establece qué le toca a cada poder, ¿no? Creemos que con esto va a fortalecerse la división de poderes, la autonomía, ¿sí? Y desde luego, pues, la transparencia y la austeridad también, porque no es posible que
toda la administración pública, el poder legislativo hayan hecho los ajustes y el poder judicial con todos los privilegios que afortunadamente se conocieron ahora de manera muy puntual, ¿no? Que son realmente pues escandalosos. Entonces, creo que no tienen razón. Y la verdad es que, insisto, no sé en qué país están viviendo y no sé qué dictamen leyeron, si es que lo leyeron. Por último, de mi parte, también entiendo que es las bases constitucionales de un nuevo régimen político, un nuevo pacto social, una nueva relación entre el Estado y la sociedad. Pero eh, habrá coletazos, particularmente en la Suprema Corte. Y digo coletazos de los que se van a ver afectados. Y le voy a poner un ejemplo y me gustaría que me lo conteste. Está en curso una resolución. Son tres casos, pero en particular hay un ministro que tiene en sus manos un crédito fiscal, un adeudo que tiene el dueño de Televisión Azteca, Ricardo Salinas Pliego, con el fisco. ¿Qué pasa si en venganza, o porque así lo considera el ministro encargado, deja sin efectos, le otorga el amparo a Ricardo Salinas Pliego para que no pague 35,000 millones de pesos? Bueno, lo hemos estado viviendo, estas resoluciones que de pronto, de las que de pronto nos enteramos. Este caso, precisamente, es uno de los casos que le ha puesto foco el presidente, ¿no? Sí. Y pues si se atreven a realmente traicionar al pueblo de México, pues pagarán las consecuencias, muertes civiles, diría yo, ¿no? Sí. Porque, pues efectivamente es la Suprema Corte de Justicia, vamos a estar en un régimen de transición, pero seguirán siendo los ministros, ¿no? Donde no tenemos ya, digo, vamos a ver en qué términos resuelve. Yo le haría un llamado a todos los ministros y ministras que se encuentran en funciones que lo que tengan en sus manos lo resuelvan con la arrogancia de que no van a tener ningún problema de carácter político, de carácter económico, etcétera, y que realmente hagan justicia, ¿no? Así que vamos a esperar, no nos adelantemos, pues decía, vamos a ir resolviendo como en las carreras de obstáculos, ¿no? Vamos a ir brincando. Hemos sido muy responsables, muy respetuosos. No hemos violentado ningún proceso de ninguna naturaleza parlamentario. Les hemos dado toda la oportunidad de hablar a todo el mundo y así vamos a continuar, ¿sí? Siendo muy cuidadosos y muy responsables. Y hay que trabajar mucho todos y todas. Ernestina Godoy, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar. Gracias nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes. Siempre es un gusto estar con Gracias. ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.